Entonces, ahora sí vamos viendo. Tenemos la siguiente tablita que aquí no sé qué también se alcance a ver, pero tenemos a los 4 representantes de esta teoría. Que yo les había dicho que tenemos a Marx, a Marcuse, a Theodor y a Habermas. En la segunda columna tenemos algunos datos de interés que más que nada pues vendría siendo de sus obras cuáles tienen más relevancia en la parte de la sociología. Fíjense, el primero es filósofo y sociólogo judío. ¿Qué aportaciones tiene este personaje? Pues que rechaza el empirismo, que ahorita vamos a ver qué es el empirismo, y al positivismo. Entonces él dice, el empirismo no funciona o no sucede así como nos están diciendo, ni el positivismo. Que recuerdan, el positivismo es el de Augusto Comte. Y nos dice, maestra? Mande. ¿Qué dijo? Es que no escuché lo que dijo del empirismo. De nuevo. Rechaza el empirismo, que ahorita vamos a ver qué es el empirismo, en qué consiste esta corriente filosófica, ya el positivismo, y el positivismo es lo que vimos con Augusto Comte, los 3 estadios, teológico, metafísico y positivo. Y nos dice aquí que, bien importante, él dentro de todos sus pensamientos decía que la tecnología pues supone una amenaza para la cultura y la civilización. Nos dice aquí que, vámonos con el siguiente, con Marcuse. Es filósofo también y analista político alemán. Nos dice aquí que nació en Berlín. Nos dice que realiza una crítica a la sociedad industrial. Nos dice que previó los levantamientos de los sectores de la sociedad capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí nos dice entre paréntesis, los más representativos son los de los estudiantes de los años 60, o sí, 60. Que México es uno de los países que participó en estos movimientos estudiantiles en el 68, y por eso decimos el 2 de octubre, no se olvida, por la matanza de Tlatelolco, que básicamente pues fue un levantamiento estudiantil que terminó muy mal. Pero México no es el único país que tuvo su movimiento estudiantil de los años 60, sino que fue uno de varios países que presentó su propio movimiento estudiantil. Y cuando decimos que previó, esto quiere decir que él, como quien dice, ¿cómo se llama esos que tienen las cartas y lo predijo, exactamente. Lo predijo, dijo, esto va a pasar. Luego tenemos a Theodor, que también nació en Alemania. Nuevamente, sociólogo. Y nos dice que su pensamiento o su propuesta se basa en tomar conciencia de la aparente libertad que se vive en la sociedad de consumo. Entonces, esta cuestión donde, pues, salud, existe una libertad aparente a la hora de el consumo, y realmente pues sí existe dentro del capitalismo, sí hay una libertad. La parte en la que nadie me dice que aunque yo hace un mes me acabo de comprar un teléfono, me puedo comprar otro nuevo, o que aunque yo ya tenga 10 licuadoras en mi casa, me pueda comprar otra licuadora. Entonces, mucho de su pensamiento parte de esa libertad que tenemos dentro del consumismo. Y tenemos a Habermas, que nos dice que máximo representante de la segunda generación. Y fíjense, este personaje aún vive. Y si ustedes checan los años en los que vivieron, a todos les tocó la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Nos dice aquí que sus pensamientos intentan favorecer nuestra libertad y no la opresión, y que postula que el cambio social se debe dar en el ámbito de la comunicación y el entendimiento entre los sujetos. Esto quiere decir que entre mejor comunicación vamos a tener un mejor cambio social. Entre mejor nos comuniquemos y nos llevemos, ahí está la clave para nuestro cambio social. Entonces, estos son nuestros 4 personajes más relevantes de la teoría crítica. Y recordar que todo surge porque vieron que no estaba llegando ese socialismo utópico que proponía Karl Marx. Entonces decían, esta teoría social que nos presenta este personaje no está llegando a su objetivo, no estamos viendo realmente el cambio que debe de suceder. Y entonces tenemos aquí una palabra que yo mencioné que es el empirismo, ¿cierto? Entonces, tenemos 2 términos que vamos a ver, que es el empirismo y el racionalismo. Ambas 2 son corrientes filosóficas. Primero vamos a ver el racionalismo. Entonces, nos dice aquí que es una corriente filosófica que surge en el siglo XVII y que surge como un contrapeso para el iluminismo. ¿Qué es el iluminismo? Pues es esta corriente filosófica que trata de explicarnos todo mediante una religión. Entonces, como sabemos, estamos hablando del siglo XVII. A partir del siglo XVII empieza a surgir la parte de que puede haber algo que se llame ciencia y que esa ciencia nos dé conocimientos verdaderos. Pero de ahí para atrás, esto quiere decir siglo XVI, XV, XIV, XIII, XII, XI y así para abajo. Pues ¿en qué creía la gente? Pues seguía esta corriente filosófica del iluminismo, donde todo se me explica a partir de una religión. Entonces, ¿de dónde viene el ser humano? Pues porque un ser supremo lo creó, ¿no? A su imagen y semejanza. ¿De dónde vienen todas las especies que conocemos? Pues también de ese Dios supremo. ¿De dónde salió el sol? Del Dios supremo. Entonces, viene a ser contrapeso a esta parte. Y bien importante, cuando empieza el racionalismo, pues es una época difícil, porque empiezan a surgir los primeros personajes que empiezan a desarrollar ciencia, pero que no son bien vistos por la sociedad debido a las ideas tan metidas que tenían sobre la religión. Entonces, ¿cómo me vas a venir a decir tú que Dios no nos creó? Y luego nos dice que defiende la postura de que la razón debía ser la principal herramienta para llegar al conocimiento. Y que debía de haber un proceso. Tengo que aceptar ideas después de haberlas analizado y criticado. Pudiéramos decirlo, pues después de haber realizado el método científico. O sea, tener esta idea de lo que puede estar pasando, la analizo, la estudio, hago ciertos experimentos y entonces ya con eso, ya después de haberlo estudiado, entonces sí puedo decir que eso es una razón. Y dentro de este racionalismo tenemos algunos personajes importantes que son los primeros en darnos ideas sobre ciertos comportamientos de la naturaleza. Y tenemos a Descartes. Por si no conocemos a Descartes, ¿qué nos dejó Descartes? Pues ese plano cartesiano que a ustedes tanto les gusta en matemáticas. Ese de los 4 cuadrantes donde hay que poner coordenadas. Ese es gracias a Descartes, trabajó mucho con las matemáticas y la física. Luego tenemos a Pascal, que a lo mejor algunos de ustedes no han visto la materia, pero el próximo mes van a ver física. ¿Y a quién van a ver?
a Pascal, ¿cuál es una de sus principales aportaciones dentro del racionalismo? Pues nos explica, han pasado por algún taller mecánico donde haya una prensa hidráulica, que son estos dispositivos que suben el auto para que el mecánico pueda estar abajo trabajando. Esa prensa hidráulica trabaja a partir del principio de Pascal, ¿m? Donde se nos dice que aunque yo aplique presión en un punto, esta presión se va a esparcir de igual forma por toda la superficie. Esto quiere decir que aunque yo aquí esté presionando, toda la superficie está sintiendo la misma presión. No aquí tiene más presión, sino que se esparce de manera igual. Y gracias a eso podemos cargar pesos muy pesados con tan poca fuerza. Y luego tenemos a Leibniz, que también de seguro otro de sus favoritos, porque gracias a él pues tenemos el cálculo diferencial y el cálculo integral, esas derivadas integrales que tanto les encanta hacer, ¿verdad? Entonces estos personajes empiezan a partir de las matemáticas y de la lógica a llegar a conocimientos y que esos conocimientos se pueden aplicar a fenómenos naturales que conocemos y que a partir de las matemáticas se pueden describir lo que sucede dentro de este fenómeno natural. Entonces podríamos decir que el racionalismo es meramente que todas las cuestiones pues, se pueden explicar desde la lógica y el razonamiento. Y luego tenemos la parte contraria, que es el empirismo, que es este que Max, nuestro primer personaje de la teoría crítica, rechazó completamente, dijo, no es cierto. El empirismo también es una corriente filosófica, pero nos dice aquí que el empirismo pone la experiencia sobre la matemática y la lógica. Eso quiere decir que el empirismo propone que el conocimiento nosotros lo alcanzamos a partir de la experiencia y no de las matemáticas y de la lógica como lo supone ¿quién? El racionalismo. El racionalismo nos dice que el conocimiento viene de las matemáticas y de la lógica. En este caso el empirismo dice, no es cierto, por encima está la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Pues es eso todo que percibimos con los sentidos, porque el empirismo propone que para yo poder llegar a la solución matemática o lógica, primero tuve que haber observado el fenómeno y haber identificado el problema para entonces poder proponer la parte matemática y lógica que crea el conocimiento. Entonces, esta corriente filosófica pues dice, todo conocimiento viene de la experiencia. Es más importante lo que observo para poder llegar al problema. Si yo no observo, si yo no tengo experiencia, pues entonces no va a existir problema y pues no voy a llegar a esos conocimientos matemáticos y lógicos. Y no sé si se me borraría. Que lo más probable es que sí. La diapositiva donde traía a los personajes más importantes del empirismo. Estoy algo confundiendo, espérenme tantito. No lo ando confundiendo, entonces no. Entonces tenemos al empirismo y ahora sí nos vamos a pasar a un punto bien importante que se toca en la teoría crítica, que es la tecnología y la ciencia. Entonces, antes de entrar a cómo funciona la tecnología y la ciencia, vamos a ver qué es tecnología y qué es ciencia, porque muchas veces creemos que es lo mismo, pero no son lo mismo.
Entonces tenemos 3 significados, está un poco cargada la diapositiva, las copié tal cual, no le quise quitar nada de lo que viene en el libro, pero yo creo que platicaditas les va a quedar más claro. Entonces tenemos 3 términos, que es ciencia, tecnología y tecnociencia. Y a grandes rasgos, muchas veces las podemos confundir como que son lo mismo. ¿Qué es la ciencia? Pues la ciencia es toda la parte teórica. Todos los conocimientos con los que hoy en día contamos. Cuando hablamos de la parte teórica son todas esas leyes y principios que conocemos gracias a las matemáticas, a la física, a la química. Entonces, ¿qué es la ciencia? La parte teórica que ustedes aprenden en la escuela. Entonces, ciencia es cuando yo veo la clase de física y veo el principio de Pascal. Pues el principio de Pascal es ciencia. El principio de Arquímedes, que es la ley de la conservación de la materia, las 3 leyes de Newton, que me explican cómo se comporta la fuerza. Entonces, todo eso es ciencia, la parte teórica. Esos principios y leyes que tenemos que aplicar para llegar a la parte de la tecnología, que la parte de la tecnología es cuando esos principios y leyes los aplicamos para desarrollar un dispositivo. Que básicamente pues el dispositivo tiene que estar pensado para facilitarme a mí la vida. Aquí dice, para facilitar la adaptación al medio ambiente y satisfacer las necesidades como los deseos. Entonces, es cuando paso de la materia prima a la materia prima, le aplico las leyes y principios que yo conozco, o sea, le aplico ciencia, y entonces surge un dispositivo que está pensado para facilitarme a mí el poderme adaptar. Entonces, aquí hay una respuesta muy clara de por qué la especie humana ha sobrevivido después de tanto año y no nos hemos extinguido. Pues gracias a nuestra inteligencia, porque somos capaces de ir desarrollando tecnología que nos permita adaptarnos mejor al mundo. Y entonces eso es tecnología. Cuando la ciencia que tengo en la parte teórica la pongo en la parte práctica. Pongamos un ejemplo, el teléfono celular. Dentro del teléfono celular, esto es una tecnología, pero dentro de esto hay demasiada ciencia aplicada. Dentro de la batería, la cámara, el principio que hay para que yo lo conecte y entonces por el cable corran los electrones y me carguen la batería. Y ahora tenemos la tecnociencia, que la tecnociencia básicamente es la relación que sí o sí debe de existir entre ciencia y tecnología. Esto quiere decir que estas dos no pueden ir por separado, porque para crear tecnología necesito ¿a quién? A la ciencia, necesito sus principios y leyes que rigen el comportamiento de todo. Y para poder llegar a nueva ciencia, a nuevo conocimiento, ¿qué necesito? Nueva tecnología. Si yo no tengo nueva tecnología, yo me estancaría en lo que ya sé, porque no tengo dispositivos que me ayuden a ir más allá de lo que yo ya conozco. Entonces, necesito ciencia para hacer tecnología y tecnología nueva para llegar a nuevos conocimientos y poder desarrollar nueva tecnología y a su vez con esa nueva tecnología llegar a nuevos conocimientos y así sucesivamente. Entonces, es esta relación que sí o sí debe de existir entre estos dos términos, entre ciencia y tecnología. Y vamos a ver un ejemplo. De cómo es esta ciencia y tecnología. Y cómo a su vez pues se relaciona tanto con el hombre como con la sociedad. Entonces, tenemos uno de los inventos más importantes en la historia de la humanidad, que son las vacunas. Entonces, ¿qué hace la ciencia o qué hizo la ciencia con la primera vacuna y hasta la última vacuna que han desarrollado? ¿Qué es lo que hace la ciencia? Pues la ciencia es quien nos va a investigar y descubrir cómo es que se genera, cómo es que se propaga, cómo es que se previene, qué tratamiento puede tener y qué cura puede tener la
enfermedad. Entonces, la ciencia me va a recopilar todo sobre la enfermedad. Ajá. Todo aquello que yo necesito saber sobre la enfermedad. Para entonces pasarle toda esa información teórica a los otros científicos que se van a encargar con esta teoría de buscar tecnología para poder llegar a la posible solución. Entonces, ¿cómo es que se llegó al funcionamiento que tiene la vacuna del COVID? Supongamos, pues se tuvo que estudiar la enfermedad, cómo es que se comporta, ¿ah? Cómo es su composición genética, estando en el cuerpo, qué es lo que hace, para entonces con eso buscar la tecnología médica que funcione para que en una vacuna, a la hora que me la pongan, yo crear mis anticuerpos. ¿Ah? Entonces, a la hora que me dé, ya no ataque tan fuerte como lo sería si yo tenía mis anticuerpos preparados para defenderme. Luego tenemos, ¿qué papel tiene el hombre? Pues el hombre, nosotros como individuos, analizamos el problema y vamos a generar la solución. Y pues, obviamente, pues quien tiene suerte, pues libra la enfermedad. Y a los demás que nos toca, pues cuando hablamos de que es quien analiza el problema y genera la solución, pues hablamos un poco de la parte científica. Es a la sociedad, a mí que no me dedico a la ciencia, a mí que me toca dentro de todo este proceso de crear ciencia y tecnología, pues en una enfermedad me dice que somos quienes sufrimos la crisis epidémica y que reclamamos una solución. ¿A quién le tocó sufrir todo este relajo del COVID? Pues a nosotros como sociedad, ¿cierto? ¿Y quiénes estábamos pidiendo una posible respuesta? Nosotros como sociedad. Y nos dice que recibimos el beneficio al evitarse la epidemia. Entonces, bien importante aquí. Recibimos ese beneficio de podernos evitar. Y ahora sí, pues la parte de decir que como sociedad pues tenemos dos posibles caminos. Decido ponerme la vacuna o no decido ponerme la vacuna. Entonces yo tengo el beneficio de librarme de la enfermedad o pues de no librarme de la enfermedad. Y bien importante, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un proyecto como de esta magnitud? El desarrollar una vacuna no es cosa sencilla. Y hay un montón de gente detrás de del descubrimiento o la aportación de una nueva vacuna. Y a la fecha tenemos que se siguen trabajando en vacunas para enfermedades pues bastante peligrosas como podría ser el SIDA, ¿cierto? Que no hemos podido llegar a esa meta de poder encontrar una vacuna que nos prevenga de dicha enfermedad, de dicho virus. Entonces, ¿qué sucede detrás de un proyecto de esta magnitud en la parte de la ética? Entonces, cuando nosotros trabajamos con un proyecto de esta magnitud, y un ejemplo que traigo más adelante, que no sé si alcancemos a ver hoy, si no lo vamos a ver la próxima semana, que es el proyecto del genoma humano, que es uno de los proyectos que más importancia ha tenido en los últimos años. Por ahí empezó en el año de 1990 y terminó por ahí del año 2003, o sea, duró 13 años este proyecto del genoma humano, que básicamente es, o lo que lograron los científicos, pues es tener toda la secuencia de ADN del ser humano. Entonces, ¿por qué nos interesa conocer la secuencia de ADN? Muchos dicen, ay, es que nos quieren clonar y es que nos... Podría ser que una mente malvada, dos mentes malvadas, tres mentes malvadas, tienen su idea de querer hacer un ejército de puros yo, ¿no? Pero veamos el gran beneficio que tiene conocer la secuencia de nuestro ADN. Podemos identificar los errores genéticos que causan ciertas enfermedades o condiciones como la diabetes, el Alzheimer, y que a partir de eso pudiéramos ver qué podemos hacer para prevenir mediante la genética
dichas enfermedades. Ajá. Entonces, debido a que hay mucha maldad en el mundo y que no siempre la ciencia y la tecnología se utiliza por el bien de la sociedad, ¿dónde lo podemos ver aplicado? Pues durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó por primera vez la energía nuclear en Hiroshima, en Japón, pues con la bomba atómica. Entonces ahí no se está utilizando la tecnología por el bien de la humanidad. Pues entonces lo que nosotros tenemos es una ciencia que es la bioética, que viene o deriva de la ética, que para la ética hay que definirla como esta corriente filosófica que nos dicta o nos dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces la bioética es ética y se le agrega el bio, que la etimología del bio es vida. ¿Ah? Entonces es la ética aplicada a la vida. Entonces podríamos decir que es el estudio de la conducta humana en todas estas cuestiones que tienen que ver con ciencias biológicas y con la atención a la salud. Entonces, la bioética es quien nos dice hasta dónde sí y hasta dónde hay que pararle. Entonces, si llegara una persona a decir que quiere hacer algo incorrecto con eso que hoy conocemos, con la secuencia de ADN, la bioética es quien le va a decir, no puedes. ¿Ah? O sea, muy padre tu idea y todo eso, pero estás pasando hacia lo inmoral. Ajá. Lo que vas a hacer no es correcto o no le vas a producir un bien a la sociedad. Entonces, esto es la bioética. Entonces, siempre que hay un proyecto de esta magnitud, como el desarrollo de una vacuna o el proyecto del genoma humano, ¿quién está detrás de este proyecto? Además de los científicos, un comité de bioética, ¿ah? Donde analiza qué se va a hacer paso por paso y si es que todo el procedimiento para llegar a esa tecnología se está cumpliendo bajo las normas de la ética. ¿Ah? No se le está faltando el respeto a nadie, ¿ah? No se está jugando con la vida de nadie, y todo esto surge después de la Segunda Guerra Mundial, porque tenemos que la Segunda Guerra Mundial es uno de los eventos donde más tecnología ha surgido. Por ahí uno de los inventos que tenemos que surgió en la Segunda Guerra Mundial, la pastilla anticonceptiva, que en la actualidad la seguimos utilizando, ¿cierto? Pero lo que pasa es que durante la Segunda Guerra Mundial, pues digamos que no se seguían protocolos de con muchos, tanto humanos como animales, con la que se experimentó. Y entonces, a partir de eso, pues se supone que ahora que vaya a haber un proyecto de esta magnitud, pues detrás debe de existir un comité de bioética, que nos vaya diciendo hasta dónde sí puedo estirar la liga y hasta dónde ya me estoy pasando, estoy yéndome por el camino de... Y, bien importante, la bioética se rige bajo estos 4 principios. Principio de autonomía, principio de beneficencia, no maleficencia y justicia. Vamos a verlos aplicados a un ejemplo común. Entonces, supongamos, bueno, primero, la bioética nos dice que es el estudio de la conducta humana dentro de las ciencias biológicas y la atención a la salud. Entonces, vámonos con algo que nosotros podemos vivir en el día a día. Okay, yo me enfermo, que toco madera, pero bueno, yo me enfermo y entonces, pues yo voy al médico. Yo decido ir al médico y entonces en el proceso de mi atención entre médico-paciente se deben de regir por la bioética y a su vez por estos 4 principios. Entonces, principio de autonomía, esto quiere decir que como paciente yo decido si quiero o no quiero. Por eso hay gente que tiene cáncer y decide no tomar la quimioterapia. Pero ¿quién lo decide? Yo como paciente. Tengo la autonomía de decidir sobre mi salud, si quiero o no
quiero. ¿Qué papel juega el médico? Yo te doy las opciones, pero yo como médico no te puedo obligar a que tomes algún tratamiento de los que yo te estoy dando. Tú decidirás si quieres o no. Mi papel como médico es darte las opciones, decirte qué va a suceder con cada una de ellas, qué opciones tienes tomando cada una de estas, qué vas a sentir, todo, y tú decides, porque tú tienes el principio de autonomía, si quieres o no quieres. Entonces, ese es el principio de autonomía. Luego, el de beneficencia y no maleficencia van un poco juntos. Beneficencia, esto quiere decir que la parte médica no debe de actuar de acuerdo a su beneficencia. Esto quiere decir que yo como médico te tengo que ofrecer todas las posibilidades, aunque haya una con la que yo no gane tanto. Porque luego hay médicos que ven por su propia beneficencia, ¿no? Es decir, con este le voy a sacar más dinero al paciente. Entonces, en teoría se debe de actuar con el de beneficencia, es decir, no me voy a beneficiar, ¿sí? Y yo te voy a dar todas las opciones que tú tienes, aunque algunas a mí como profesionista pues no me beneficien tanto. Esto quiere decir que dentro de las opciones tú le tienes que decir al paciente, y puedes no hacer nada. O sea, si ya estás cansado, puedes ya no hacer nada y pues esperar a que llegue el momento. Luego el de no maleficencia, pues es el actuar bajo no maleficencia, o sea, no hacerlo con malicia. Siempre actuar por el bien de el paciente. Y luego tenemos el de justicia, que pues, pudiéramos decir que más o menos se cumple, depende mucho pues del país en el que nos toca vivir, pero en teoría, tanto la ciencia y la tecnología debe ser justa para todos. Entonces, en teoría, cualquier persona que le detecten cáncer, en teoría, debería de poder recibir cualquiera de los tratamientos, porque un principio de la bioética es que debe de ser justa para todos. Y pues vamos viendo, ¿dónde empieza todo esto de la ciencia y la tecnología? Pues ya vimos que una parte tiene que ver el racionalismo, ¿no? Que es cuando, la gente empieza a decir que pues el conocimiento tiene que venir de este análisis y estudio de las ideas y que viene de las matemáticas y la lógica, pero todo esto de la ciencia y la tecnología tiene sus inicios durante la revolución científica. Entonces, ¿qué vamos a tener en la revolución científica? Pues es cuando empezamos nosotros a levantar piedritas y empezaban a salir personas que se dedicaban a la ciencia. Bien importante volver a repetir, cuando comenzaba todo este merequetengue de la revolución científica y las cuestiones de ciencia y tecnología, era muy difícil para las personas que se dedicaban a esto, porque venían de una sociedad fiel creyente de una religión y pues que sus ideas no eran bien vistas. Y al final de cuentas, pues la gente que era la mera de la religión, pues los veía como una amenaza. Es decir, pues me va a venir a tirar todo mi teatrito, y entonces, pues me voy sobre esa persona que está diciendo lo contrario a lo que yo. Entonces, nos dice aquí que tiene sus inicios cuando empiezan estas diferencias entre la iglesia y las primeras propuestas científicas. Y tenemos tres personajes bien importantes de la revolución científica. Primero tenemos a Anaximandro de Mileto.
600 años antes de Cristo. Y que después lo reafirmó otro personaje que es Ptolomeo. ¿Qué postulaba este personaje, Anaximandro de Mileto? Y después Ptolomeo dijo, sí, es cierto lo que dice Anaximandro de Mileto, pues nos dice que postulaba que las estrellas, planetas y el Sol giraban alrededor del planeta llamado Tierra. Entonces la teoría se conoce como la teoría geocéntrica. Entonces, por mucho tiempo se creyó que en el sistema solar que conocemos, quien estaba al centro de ese sistema solar, pues era el planeta Tierra, y que todos los demás giraban a nuestro alrededor. Y en su momento, pues fue una teoría considerada como correcta, porque en su momento explicaba lo que observaban los científicos. Pero después, años después, llega Copérnico, que retoma una idea que fue propuesta por griegos del pasado, como lo pudo haber sido Platón, Aristóteles, y que pues viene a desmentir a los dos de arriba y dice, no es cierto, quien está al centro del planeta, ¿quién es? Es el Sol. Y todos los demás giramos alrededor del Sol. Y actualmente pues es la teoría que rige el acomodo de nuestro sistema solar, ¿cierto? Quien se encuentra al centro es la estrella Sol y todos los demás planetas giramos a su alrededor. Y nos dice que fue respaldado por Galileo Galilei, otro personaje importante en la física. Y luego, por último, tenemos a Isaac Newton, que su aportación es muy relevante porque es el primer personaje que logra lo que todos los anteriores no habían logrado, que es a partir de las matemáticas explicar algo. Yo poder tener una expresión matemática que siempre aplique a este fenómeno y siempre dé la solución a este fenómeno. Entonces los otros científicos antes de Newton, pues lo que hacían era postulaban sus ideas, pero no había algo matemático que respaldara sus pensamientos o el conocimiento que querían aportar. Entonces, ese es uno de los mayores logros de Newton, de que a partir de unas expresiones matemáticas pudo explicar al movimiento a partir de la fuerza que lo genera. Tenemos 3 leyes de Newton. Y estas 3 leyes de Newton nos explican al movimiento, vuelvo a repetir, a partir de la fuerza que lo genera. Entonces, vamos nada más para poner un ejemplo y terminar ya con esa materia pasándonos a la otra, es, primera ley de Newton, un objeto se mantiene en reposo a no ser que se le aplique una fuerza. Yo veo esta mesa y está en reposo. ¿Cómo es que voy a generar el movimiento aplicándole una fuerza? Entonces, el objeto se va a mantener en reposo siempre y cuando no se le aplique una fuerza. Y que si se le aplica una fuerza, pues entonces va a empezar el movimiento. Y eso, para eso tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Con esa expresión algebraica o matemática, explicaba ese principio, es decir, el objeto no se mueve a menos que yo le aplique una fuerza, y matemáticamente es que la fuerza que yo aplique debe de ser igual a la masa que tiene el objeto por la aceleración que va a llevar. Se logró aplicar cuestiones matemáticas para poder explicar fenómenos naturales. Y entonces hasta aquí le vamos a dejar. La próxima semana ya vamos a terminar con esta materia, vamos a terminar de ver cuestiones de ciencia y tecnología, vamos a hablar más a detalle del proyecto del genoma humano y de las revoluciones industriales que hemos tenido, ¿sale? Para los que están en línea, me voy a desconectar para que se termine de grabar la clase y poder